Y ahí está. Ahí te di acceso, Flor, y ya está, ya Bueno, estoy grabando también. perfecto. Ok. Obviamente que lo pueden dejar en las consultas las pueden dejar en el chat y Ujú. todo eso que ya saben. Aunque, Hay un bebé ahí que quiere aprender hidroponía, ¿no? Bueno, tampoco me ataques ahí así. está. Tampoco me ataques Te así. contestó. Me contestó, no le Bueno, gustó, no le mientras está gustó. cargando. No le gustó, no le gustó. Bueno, perfecto. Bueno, ya hicimos nuestra presentación. La idea es hacerla dinámica y cortita, no hacerla larga. Las dudas, como le decimos, las pueden poner en el chat o las podemos hablar y si podemos las respondemos ahora, si no quedan para la próxima, pero es el momento para sacarse las dudas y para que esto sea bien dinámico. Bueno, entonces arrancamos. La charla de la clase de hoy va a ser ¿qué sembrar? O sea, tiene que ver con nuestro calendario de siembra. Entonces, antes de poner fechas y recetas y esas cosas que tan inmediatas que a todos les gustan, pero que no son tan reales, yo les quería contar un poquito, como para no descuidar las plantas, cómo se comportan. Porque los hidroponistas estamos muy pendientes de la solución nutritiva, porque, bueno, siempre estamos viendo la fórmula de nuestra solución, el agua con lo que regamos, el oxígeno, la sanidad de nuestras raíces. Y descuidamos esto que me parece fundamental, que la mayor alimentación que reciben las plantas provienen de la corriente descendente que la da el sol, básicamente, o la luz artificial a los que estén manejando luz artificial como hace Holanda, por ejemplo. Entonces proviene de la fijación de la luz, del calor, del carbono, que inicia todo el proceso de fotosíntesis. Es decir, que sin lo primero, sin tener en cuenta la luz del día, el largo del día, la temperatura, no podríamos ni siquiera entrar en lo más importante que es la absorción de nutrientes y de oxígeno por parte de las raíces. Entonces, lo primero es la luz. Entonces, si yo voy a establecer un calendario de siembra, tengo que ver mi semilla, lo que yo voy a producir, cómo responde ante los pulsos de luz. Porque si bien tenemos alumnos de Ecuador, la mayoría de nosotros que pertenecemos al hemisferio sur, o puede haber alguno del hemisferio norte, tenemos una luz en el invierno y otra luz en el verano, como para hablarlo así en básico, ¿no? En criollo. Entonces, ¿de dónde extraen las plantas la energía vital? Primero la luz con la cual absorbe el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que desencadena todo. Lo segundo va a ser la absorción del nitrógeno, del fósforo y del potasio, que lo hablamos en las clases de solución nutritiva, que son los macronutrientes que por ahí más vemos que las plantas absorben. Y tercero viene, o sea, lo tercero que hace la planta es absorber los microelementos. Entonces, ahí los estoy introduciendo al concepto de que las plantas reaccionan a lo largo del día, o al fotoperíodo para los que, bueno, estudiaron agronomía, que se dice fotoperíodo el largo del día. Entonces va a haber plantas de días largos, plantas de día cortos o plantas neutras. También ustedes habrán dado cuenta que hay plantas que, después lo vamos a hablar con Carlos con el calendario biodinámico, pero que con el incremento de la temperatura y los días que se alargan, se desatan los procesos. Es el típico caso de la primavera. Ahora, nosotros, 21 de septiembre o 22 de septiembre, depende del año, donde vemos que todo empieza a brotar. ¿Qué significa? Un árbol que estaba en estado de latencia sensa que el largo del día empezó a cambiar, se empezó a poner unos minutos más largo, y empieza a decir, bueno, vamos a crecer vegetativamente, y ahí vamos a brotar. Para los que no se acuerdan, le aclaro, la parte vegetativa es la parte de la planta
en donde está verde y hace hojas, hace área foliar. La parte reproductiva es cuando cambia y en vez de hacer hoja empieza a hacer flores, como para después hacer frutos, o sea, reproducirse y morir o quedarse en estado de latencia. Ese es el ciclo de la planta, recordándole un poquito, por eso hablamos de vegetativo y de reproductivo. Bueno, entonces volviendo a cómo las plantas censan el largo del día. Entonces, si el día se alarga, aumenta mi fotoperíodo, que habíamos dicho que el fotoperíodo era el largo del día. Bueno, las plantas que son sensibles al fotoperíodo, envían energía a la parte vegetativa, que lo ven ahora ustedes primavera. Empiezan a ver que todo el brote empieza a brotar y empiezan a ponerse verde todas las plantas. Después, si todo va bien y esa planta sigue censando, lo que para ella es normal, viene la reproductiva, luego el fruto y luego cenece o se queda latente. Por el contrario, hay plantas que responden a lo contrario, es cuando el día se acorta. ¿Y cuando se acorta? ¿Cuándo es el día más corto del día? Es en invierno, depende del año, el 20 o el 21 de junio. Entonces, y después tenemos plantas que son neutrales. Obviamente que ahora vamos a ver en nuestro calendario de siembra, la tecnología ha hecho que nosotros, si compramos semillas, estas semillas están preparadas como para uno poder sembrarla todo el año. Pero aunque vos tengas la mejor semilla, la más cara, y se te florece la lechuga antes de tiempo, antes que haya tenido el peso suficiente como para que vos la comercialices, entonces ahí no te va a servir de mucho esa capacidad de poder hacer lechuga todo el año. Entonces por eso es que yo les pido que entendamos un poquito, es más, anoten ustedes, bueno, qué especies quiero hacer yo al invernadero, después las googleo a ver si son de día largo, de día corto o son neutras, o sea que no me van a requerir mayores inconvenientes. Después hay especies que necesitan horas de frío para florecer. Por ejemplo, el kale o el kale, una verdura que está tan de moda, si nosotros querríamos hacer semillas de kale, el kale permanece vegetativo 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, depende de las temperaturas, porque él lo está censando. Y cuando censó horas de frío, que pueden ser menos de... Hay algunas que son menos de 12 grados o puede ser menos de 4 grados, o sea, súper frío para nosotros, por ejemplo, Buenos Aires, cada uno piensa en su zona, si tiene esas horas de frío. Entonces, el kale o la mayoría de las crucíferas, cuando censan esas horas de frío, recién ahí pueden producir semillas. Si no, ellas están vegetativos, pueden dar flores, pero las flores adentro están vanas, no tienen semillas. Entonces yo no puedo cosechar semilla de eso, porque no acumularon las horas de frío como para volverse reproductivas. Entonces, en nuestro calendario, o sea, agarren la virome y anótense en el año el equinoccio de primavera, que más o menos, dependiendo del año, puede ser un 21, 22 o 23 de septiembre. ¿Qué es el equinoccio? Es cuando dura igual, X es igual, el día y la noche. O sea, ahí estamos a foja cero. A partir del equinoccio de primavera ya cambia, empieza el día a ser más largo, porque estamos entrando en primavera-verano. El verano va a llegar su curso hasta que en diciembre me va a dar el día más largo. A ver, voy a leer un poquito la presentación. Perfecto. Claro, el equinoccio me faltó decir que son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Bien. Hasta diciembre, llegamos a diciembre donde tenemos el día más largo o lo mismo la noche más corta, 21 y 22 de diciembre. Y ahí hago una línea en mi calendario y ahí empiezo a tener en cuenta, o sea que a partir de ese 22 o 23 de diciembre, ¿qué pasa con el día? Se empieza a cortar. ¿Qué pasa con mi fotoperíodo? Se empieza a cortar. ¿Qué empiezan a responder más? Las plantas que responden a días más cortos. Por ejemplo, el arroz. El arroz que uno come, ¿qué come del arroz? El fruto, la semilla. Entonces, si a mí me interesa hacer la parte vegetativa del arroz, que no es el caso, o sea, no me conviene ponerlo cuando se acortan los días, porque él va a buscar hacer semilla, va a buscar dar frutos. Entonces, esto lo sabe la gente que produce arroz. Nosotros no vamos
a enfocar en más que nada las hojas o los frutos en el caso de tomate. El día más corto, 20-21 de junio, según el año, el solsticio de invierno. Perfecto. Y entonces, un calendario típico y convencional de siembra se va a dividir en otoño-invierno, primavera-verano. En otoño-invierno vamos a tener aquellas verduras, por ejemplo, de hoja que queremos que no nos florezcan, como el típico caso de la lechuga o de la rúcula por ahí, o las crucíferas, que las crucíferas les gusta el frío, les gusta acumular horas de frío. Ustedes se van a dar cuenta que las variedades de otoño-invierno tienden a no llenarse de plagas, de hongos, sobre todo si la plantamos en otoño-invierno. Si ustedes plantan una variedad de otoño-invierno en primavera-verano, aunque la puedan tener, porque les dije que tecnológicamente la semilla es apta para hacer todo el año, pero van a ver que van a tener problemas de hongos típicos, porque esa variedad está muy acostumbrada al invierno, no al estar con las temperaturas y la humedad del verano. Y vamos a tener variedades de primavera-verano. Este es el típico calendario, lo saqué del ProHuerta, está actualizado, del INTA, en donde ahí tienen las especies de otoño-invierno, las especies de primavera-verano. Yo no estoy viendo el chat, ahora termino la próxima slides y podemos hacer algunas preguntas o podemos pasar al calendario de biodinámico. No hay ninguna pregunta por ahora, Flor. Ok, o voy muy rápido o no se entiende nada. Bueno, entonces, este es el típico calendario que ustedes lo van a ver, lo tienen, lo bajan, no tiene mucha ciencia. Les dice el tiempo óptimo de siembra. Ustedes pueden sembrar fuera de este tiempo, pero tal vez tenga que cosechar antes porque se les florezca el cultivo, por ejemplo. O yo puedo hacer un plantín de tomate fuera de estación, o sea, el tomate necesita de altas temperaturas para poder crecer, para desarrollar hojas. Y lo voy a tener siempre igual. Yo puedo tener un tomate en agosto, junio, o sea, en otoño, invierno, pero no me va a sacar hojas en situaciones de intemperie, ¿no? de clima normal, no en un invernadero donde uno puede manejar un poco más las variables. Entonces, acá era lo que le quería contar con la lechuga. Por ejemplo, la lechuga. La lechuga es una planta de día largo. ¿Qué significa eso? Que después de junio va a buscar crecer con más ansias, le puse acá, como con más rapidez, y ya no se va a quedar verde como a nosotros nos gustaría, aumentando su área foliar, aumentando su peso para después poder comercializarla, sino que va a buscar florecer, porque ella va a responder, va a censar a la cual la naturaleza la fue creada. Entonces va a decir, bueno, listo, mi estadio verde hasta acá llegó, ahora voy a florecer, que es la típica lechuga que se alarga el tallo, el escapo floral, larga el escapo floral, que son las flores, y a nosotros que producimos hojas no nos sirve, al que produce semillas sí, y va a buscar sembrarla en la época esta para generar semillas, y eso aplica para todas las demás, para las crucíferas, etc. A ver, otro ejemplo que se me ocurra. Bueno, si no hay dudas y no hay preguntas, podemos pasar al calendario biodinámico. Lo que estuve estudiando, sí, perdón. Que si es que me da un momento para ver el cuadro anterior. Vale, muchas ¿Qué gracias. especie estás buscando? Sos chileno, ¿verdad? Sí. Porque no estoy viendo los nombres ni las caras, nada, estoy viendo la presentación nomás. ¿Alguna Eh, especie? no, es que pronto, es que mira, soy estudiante de ingeniería agronómica y pronto tendremos que hacer una siembra tanto de berenjena y también de betarraga, pero al menos por mi grupo. Entonces, ¿qué? Estaba ahí buscando la berenjena. Para la betarraga era, no se me viene a la mente ahora cuál era la betarraga. Era una maleza antes, es una hoja. Ah, no, no, ¿Qué es la betarraga?
Espera, deje buscar cómo le ¿Cómo dicen. le decimos nosotros? A Es ver, es la remolacha, yo la busqué. Remolacha. la Remolacha. remolacha. Ujú. Yo tengo, Disculpe, yo, disculpe. No, no, Sí, no, sí. por favor, sí es. yo tengo una Me sonaba familiar, pero... remolacha, sí. Yo tengo una consulta. Ujú. Sí, Hola. sí, Sí, adelante. En el caso este que es, bueno, estás de la siembra, ¿no? Este, ¿es solo es por el tema de la luz o también por el calor? Porque depende. mi Ujú. pregunta va en esta Sí, línea. sí. Si lo que yo, por ejemplo, pretendo es que no me haya tanta luz, ¿se le podría poner, por ejemplo, un sombrite o alguna cosa así? Sí, sí, pero también tiene que ver el calor, la temperatura también. Por ejemplo, Si estamos hablando de la lechuga sí, y se exacto. supone que en verano florecen, ¿no? Ujú, Sería sí, así. mira, Y si yo, exacto. Mira, Gonzalo, bueno, acá justo te puse el ejemplo de la lechuga, que cuando la lechuga percibe bajas temperaturas, o sea, frío, la lechuga se queda en estado vegetativo. Es decir, lo que a nosotros nos gusta, que no nos florezca, ¿viste? Que siga en creciendo frío en área también. foliar, en peso y que no te florezca, con las bajas Claro. temperaturas. Por eso, normalmente ahora Carlos nos dirá su experiencia, pero hay muchas variedades de lechuga que uno dice, es buenísima hacerla en el invierno, porque ella sensando el frío se queda en estado vegetativo, no te busca florecer. También Ahí depende de va. la variedad. Hay variedades de lechuga también de verano a ver si acá este calendario lo especifica, pero imagínate que la lechuga la hacen desde la época de los romanos anteriormente a los romanos, en los chinos, hacían otra lechuga mucho más resistente que la hervían y después los romanos también la hervían, pero la empezaron a comer cruda, o sea, hay lechuga como para elegir época del año. El tema es elegir bien la época de esa lechuga que vos querés hacer. Sí, Claro. perdón, ya hay, donde vayas a comprar semillas, ya te van a saber decir qué semillas son de verano o Claro, de primavera o de invierno. yo soy de Uruguay y acá, por ejemplo, se encuentran, la que yo quiero, por ejemplo, solo me ofrecieron dos variedades y del año 2017, que son las Rig Sawan. Ajá, Sí, Rexuan. mirá, esas semillas holandesas tienen un poder germinativo de no más allá de un año. Así Yo que me Poco. quedé clau. no te las Eh, recomiendo porque las van trayendo 3, 4 veces por año, porque en realidad ellos dicen que duran entre 4 y 6 meses por una cuestión legal, pero llega a un año sin ningún tipo de problema, pero no mucho más. O sea, puede ser que te germinen algunas, pero no todas. Cuidado porque Rick Swan estoy hablando de las semillas que vienen peletizadas, que vienen con una bolita de arcilla que se manipulan. No sé si vos ya las compraste, Gonzalo. Sí, sí, las compré, pero no las he utilizado todavía porque tengo un problema estoy recién nivelando el terreno. Se me Ok, complicó con el tema de la lluvia un poco. ok. Pero ya las viste, las semillas son, como digo yo, peletizadas, que vienen, que parece una No, bolita. no las quiero abrir justamente porque capaz que no me van a funcionar. ¿Compraste en lata? En lata. Claro. Sí, son Y peletizadas. son re viejas entonces, porque si son Y del 2000. te digo la verdad, si te escuchara alguien de Rick Swan de acá de Argentina, se volvería loco, pero El tema es que yo Igual no tengo ahí, perdón, un contacto. poco me sumo. Hay mucho de la teoría, después también la práctica. sí, A ver, que a partir, y corregime vos, Flor, o sea, todas las semillas a partir de cierto tiempo empiezan a decaer su a poder perder germinativo. poder. Puntualmente, Rick Swan, nada, creo que te asegura casi la totalidad. Pero seguramente la vas a sembrar y capaz de 100 no te germinan 100, pero no las tires, digo, haz el no, intento de probar lógico. y Ah, sí, sí. Voy a Pero tener sí, que mejorar el tema con los contactos viste, de proveedor de semillas, en ese caso. mirá, y básicamente el problema de Rick Swan no es por la semilla en sí,
el periodo corto, sino que el producto que le ponen a la arcilla para hacerla peletizada, para que la semilla no se humedezca y tenga un buen poder germinativo en el momento que la sembrás, eso es lo que hace la pérdida de poder germinativo, no la semilla en sí, sino el proceso que ellos le dan para tener una germinación perfecta y de muy alta calidad. Por eso son... O sea que sería, Carlos, como que la encapsularan a la semilla, Exacto, ¿no? eso es una bolita de un grano de pimienta, es un grano de pimienta. El tamaño de un grano de pimienta son las semillas Rick Swan. Adentro de esa bolita, uno la rompe, es como una arcilla dura, pero la puedes romper con la mano y te das cuenta que adentro está la semillita de... Es como un maní japonés. Claro, más chico todavía. Sí, tal cual, para mí es tal cual un grano de pimienta, es el mismo tamaño que un grano de pimienta. Sí, no, pero digo, Perdón. Hola, ¿me escuchan a mí? Bueno. muchas Hola. gracias. Hola. Quería Hola. hacer una última... Sí. Hola, Sí. ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Se escucha bien. Adelante. Vale. Quería consultar con respecto al cociente fototérmico de Fischer, de que qué pasa en lugares como en invernaderos donde tú ya tienes controlado bien lo que sería una temperatura media, pero qué pasa con respecto a la relación solar, porque esto igual influye en el sentido del crecimiento de la planta y cuánto va a demorar como tal. Entonces, Sí. quería preguntar qué pasa dentro de lo que es un invernadero con los días donde hay muy escasa luz. Ahí hay que corregir con alguna luz o ya de por sí el que esté bien ambientado en sentido del calor ya es suficiente para que haya un crecimiento en la planta estable. En el caso de hortalizas de hoja como lechuga o espinaca. Ujú. Sí, Christopher, no es suficiente tener la temperatura y la humedad acorde, digamos, a tu especie, y si te falta la luz por cuestiones por cuestiones, no sé, atípicas de la naturaleza, que tuviste muchos días nublados, no siendo típicos para esa época del mes, etcétera, no te crece el cultivo, entonces se te estanca el cultivo, sí. Entonces hay lugares donde ya se espera que, no sé, como Holanda, que tienen en un mes, suelen tener hasta 30 días nublado de corrido. O sea, normal tienen 20 días nublado de corrido, pero todo el mes nublado de corrido, donde directamente ellos tienen muy fino el tema de la luz artificial, porque si no, no podrían producir. Si no, no podían producir porque ¿cómo haces para que la maquinaria intrínseca de la planta te sense el largo del día? O sea, hay muy pocas plantas neutras que no respondan. El resto te responden sí o sí al largo del... Uh-huh. ¿Alguna sugerencia con respecto a la luz a ocupar como tal? O sea, comprendo la situación de Holanda, pero por ejemplo, vayámonos al caso de tanto de Chile como Argentina con respecto a la Patagonia, que, Sí. ¿qué pasa en esos casos? No sé si Seba o Carlos le quieren No, responder. yo pensé que mirá, un poco y yendo a todo lo que expuso Flor, me hace recordar cuando uno estaba en la facultad o cuando en el colegio y veía esas clases teóricas y decía, esto lo sé, ya sé que el verano empieza en diciembre, ¿viste? ¿Por qué me lo dicen de vuelta? Y créanme que cuando uno empieza a producir, uno tiene tiene que tener tan en cuenta todo lo que habló Flor, porque el 21 de marzo las plantas te dicen, sin hablar, señor, el ángulo del sol cambió y empiezo a bajar mi crecimiento. Crean o no, cuando produzcan se van a dar cuenta.
no cuando uno produce en forma doméstica, pero cuando uno empieza a producir en forma comercial, Sí. es como uno que haga una torta en el horno y le dicen, bueno, ok, lo hace durante 45 minutos a fuego medio. Y uno lo que hace es ponerlo al mínimo. La torta no se hace más. Eso es lo que empieza a pasar el 21 de marzo con las plantas. Con su punto culmine hacia abajo, que es en junio, en el invierno, con el comienzo del invierno, estoy hablando del hemisferio sur. Y el 21 de septiembre, aparte de ser acá en Argentina el Día de la Primavera, que se festeja con flores y demás, las plantas automáticamente saben que el ángulo del sol volvió a cambiar y comienzan a crecer de otra manera. Pero les juro por Dios que es instantáneo. En 1, 2, 3 días las plantas empiezan a crecer de otra manera, a tener otro color. Entonces, la cantidad de sol o el ángulo del sol, si vos estás en zona sur de Chile, vas a tener días a lo mejor muy cortos en invierno, en otoño, en invierno y en primavera, donde lógicamente uno es muy fácil decir, ok, suplementar con luces artificiales y ya está. Ahora, eso implica una inversión acorde a la cantidad de metros cuadrados que tengas. Si estás hablando de un invernadero comercial grande, tendrías que vender cada lechuga a $200 para poder tener un retorno de inversión de lo que te van a salir los plafones de luz. Pero uno tiene que buscar aquellas, volviendo también un poco a lo que decía Flor, aquellas plantas o tipo de variedad que no necesitan a lo mejor tanta luz, porque cuando tenés días muy cortos, se te va a complicar. O estás en zonas, como decía Flor, de Holanda, o como a mí me pasó este invierno, que tuvimos 12 días sin ver el sol, se me estiraron todas las plantas automáticamente de la necesidad de buscar luz, se me crecieron todas, se me estiraron perfectamente de color, perfectamente sanas, pero visualmente estiradas, visualmente, pero se llama etioladas, ¿no, Flor? Cuando se estiran. Eh, y, y no queda otra que depender de la Sí, luz sí, natural, sí, sí. salvo que tengas Y, el dinero para poder invertir en indoor, pero bueno, está en el bolsillo de cada uno. sí. En la práctica estamos viendo que en la maternidad le están poniendo luces, porque en Chile no deben tener tanto problema como por ahí nosotros tenemos en Argentina de adquirir las últimas luces con la máxima tecnología que simulen el sol ¿viste? Y consuman poco y sean eficientes y ¿viste? Nosotros, o sea, tenemos que arreglárnosla con lo que hay en nuestro mercado local, digamos. Entonces, por ahí yo no he visto en Argentina un invernadero, por ejemplo, del tamaño del de Carlos, con luces artificiales, no lo he visto. Sí hemos visto maternidades que le suplementan una luz, porque esto que explicaba Carlos de los plantines etiolados, que es cuando se estira el tallo de la planta buscando la luz, que se vuelven flaquitos los tallitos y suben. Esos plantines, cuando vos lo pasás al sistema de NFT o el sistema hidropónico, no se recuperan más. Es decir, comercialmente ya no te queda una planta estéticamente linda como para vender. La podés vos consumir en tu casa domésticamente, pero no es que, uy, bueno, se buscaban luz en la maternidad, no me di cuenta y las paso al sistema y ahora sí les voy a dar el sol, les va a dar el sol de lleno y que se recuperen. Y no, esas plantas ya están, ya las células esas del tallo se estiraron de tal manera que no pueden volver a achicarse. Y tenés una lechuga amorfa, digamos. Exacto, o sea, perdón, Flor, a lo mejor de buen color, de buena textura, a lo mejor de buen sabor, pero visualmente, si uno encara un proyecto comercial, a lo mejor visualmente, entre una lechuga de forma normal y esta estirada, vas a comprarla de forma normal, no vas a comprarla estirada, aunque es igual a la otra, pero se estiró culpa de estas condiciones que hablábamos al principio. Tal cual. Bueno, y así como hablamos del calendario convencional de siembra para
nosotros acá mayoritariamente en el hemisferio sur. También está lo que es la agricultura biológica, un calendario biológico dinámico es que se llama, ¿no, Carlos? Calendario Me biodinámico. Biodinámico, calendario biodinámico. ¿Puedo leer esto a modo de intro? Sí, sí, tranquila, tranquila. A mí me encantó porque me puse a estudiarlo y me gustó mucho, o sea, le encuentro mucha lógica y bueno, voy a leer esta intro. Dice, de allí surgieron los calendarios agrícolas astronómicos, no astrológicos, astronómicos, que determinaban las diferentes tareas culturales que los agricultores realizaban según el ritmo del sol, la luna y los planetas y sus posiciones frente a las constelaciones de las estrellas zodiacales. Actualmente ya son más de 60 años de ensayos correlacionando ritmos y movimientos de los cuerpos celestes y su acción sobre las plantas cultivadas. Desde hace 58 años, anualmente se elabora y edita en Alemania el calendario biodinámico, y acá en Argentina y para Chile también, y los demás países también lo hacen las instituciones, o sea, el calendario biodinámico de Argentina lo hace acá en Argentina, digamos. Dice, el calendario biodinámico es una herramienta para organizar y potenciar las tareas agrícolas que habitualmente realizamos. Debemos utilizarlos como una ayuda extra y no como un condicionante que nos impida realizarlas, teniendo siempre presente que el correcto manejo agrícola en cada una de las tareas que emprendamos es tan o más importante que la elección del día para realizarla. Nosotros estamos en este caso hablando de siembra. Acá en el calendario obviamente, o sea, uno puede tener en cuenta para la poda, para hacer esqueje, para un montón de cosas. Y bueno, y no sé qué nos podés decir, Carlos, según tu experiencia con el calendario biodinámico. Primero que lo que voy a hablar es, si alguno ha tenido huertas o tiene familiares que tienen huertas comerciales o en las casas, ¿no? Alguna vez van a haber escuchado que mejor sembrar con tal luna, mejor sembrar en tal época del mes. Las abuelas que nos decían cortarte el pelo en tal época del mes o en tal época del año, porque la luna, bueno, todo eso es cierto. Es tal cualmente cierto y totalmente defendible científicamente. Esto, allá hubo un hombre que nació a mediados de los 1800, que se llama Rudolf Steiner, nacido en Croacia, pero después vivió en Austria y demás, y en Alemania. A él lo contrataron unos agricultores porque se daban cuenta que cuando ya la utilización ya en esa época de productos químicos en la tierra, con el correr de los años las plantas iban saliendo, iban perdiendo calidad, que las plantas, que el suelo se iba compactando, que se iba poniendo más duro, más difícil trabajarlo. Entonces le pidieron que hiciera un estudio respecto a esto y bueno, y él logró terminar su estudio con la creación de este calendario biodinámico, lo hizo con su mujer y vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, es creer o reventar. Esto es amplio desde cómo se trabaja la tierra, de cómo se siembra, en qué época se hacen los esquejes, en qué época se trasplanta, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas en lo que es hidroponía es como que no jugarían desde el punto de vista, por ejemplo, un trasplante, cuando uno tiene... No se pueden aplicar. Exacto, porque hay, por ejemplo, digamos, uno en la tierra saca la planta de un lugar y lo trasplanta a otro, la planta sufre un estrés seguramente. En la hidroponía eso prácticamente no pasa porque si uno lo traspasa, una planta pequeña de 7, 8 centímetros, de un perfil, de un caño a otro, digamos como que no se considera un trasplante, sí un traspaso de perfiles o de caños, como les quieran llamar, pero no se considera un trasplante, aunque se lo denomina trasplante en hidroponía, pero no es técnicamente un trasplante, es un movimiento de un perfil a otro. Y Rudolf Steiner creó este calendario biodinámico
Y, por ejemplo, nosotros, los primeros 7 meses del cultivo nuestro, hace 5 años, sembrábamos una vez por semana. Sembrábamos todos los jueves, o no me acuerdo ahora, todos los viernes, y teníamos eh, una constante y teníamos algunos problemas de germinación, algunos problemas de humedad, de hongo, de semillas que no salían, hasta que un día mi esposa en casa encontró esto del calendario biodinámico, nos lo hizo saber a mi hijo y a mí, lo estudiamos y empezamos a sembrar de acuerdo a lo que nos dice este calendario de qué día sembrar y dentro de qué día, qué hora, porque hay veces que son días completos y hay veces que son, por ejemplo, hoy 23 de septiembre, desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche, y hay que sembrar de las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Algo que intuitivamente uno diría a la tardecita, por ejemplo, Claro. pasa con la siembra o con las aplicaciones de productos o con la poda o con el de flore o de soje, que uno dice, me sirve hacerlo a la mañana bien temprano, no sé por qué, funcionó mejor, viste, como que No, uno es a eso. veces Si uno, intuitivamente... perdón, cuando uno ve el calendario, ya te digo, Sí. para siembra, para trasplante y demás, ves ciertas cosas que decís, pero ¿por qué me hace sembrar de las 8 de la noche a las 4 a las 6 de la mañana del otro día? Y bueno, si querés, si sos muy fundamentalista, sembrá desde las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Pero porque los astros y todo esto que hablaba Flor de este estudio que se hizo sobre la relación de los astros sobre los seres vivos en realidad, es tan así. Nosotros nunca más, desde hace 4 años y medio, nunca más tuvimos un problema de germinación. Después con una planta adulta podemos haber tenido una plaga, un hongo. Ahora, lo que es germinación y crecimiento de la semilla, de la ruptura de la semilla y el crecimiento de los primeros cotiledones y las primeras hojas reales de la planta, creer o reventar, es así. Y si pueden lograr seguirlo, síganlo porque realmente van a evitar, van a ser que una de las variables que más generan frustración, que es la siembra y la germinación, es la parte de todo un cultivo donde más uno se deprime a veces cuando no le sale, porque tiene otras expectativas o porque cree que la lechuga tiene que crecer mucho más rápido y tiene que nacer mucho más rápido o romper la semilla mucho más rápido. Y créanme que con este calendario biodinámico van a evitar muchas de esas malas sangres que se podrían llevar. Pero sí, ¿cuántas veces nos ha pasado de hacer todo perfecta la maternidad, poner semillas a germinar y que tarden en germinar y no revienta la testa, que es cuando por fin sale de la semilla, no lo hace, o lo lento que, no sé, hice apio y me tardó casi 2 meses en salir, ¿viste? Siempre hay problemas que con la rúcula, que con el apio, o puse rúcula, salió rápido y me floreció enseguidísima, y no llegué a tener una hoja grande o una hojita de rúcula como para vender. Son cosas que uno no debe subestimar y uno las tiene que empezar a tener en cuenta como para que todo vaya marchando, ¿viste? Más acorde y no nos demotivemos. Flor, nosotros tenemos acá en la presentación el calendario, porque si no les mandamos por lo menos de los meses que restan del año, ¿no? De octubre, noviembre y diciembre. Yo lo tengo como es un PDF de 30 páginas, Claro. No lo puse en esta presentación, pero se los mando por correo a todos si quieren. Sí, sí, empiecen a seguirlo, créanme, porque a lo mejor no se dan cuenta porque dicen, bueno, es normal que crezca. El tema es cuando uno no lo hace así, ahí se da cuenta que lo importante que es seguirlo. A mí hace ahora, creo que en junio, en julio, un cultivo comercial que está a unos 20 kilómetros del cultivo mío, que tenemos una relación excelente de intercambio. Me mandó una foto y me decía, mira, sembré estas semillas Nadine, se llaman, de Rick Swan, hace 4 días y no me florecieron.
¿Y vos en cuántos días perdón, florecieron, no No germinaron? germinaron. Ujú. Y yo dije, mira, a mí me están germinando en 2 días. Pero ¿cómo puede ser en 4 días? Le digo, ¿cuándo la sembraste? Bueno, hace 4 días. Me fijé en el calendario y Y no debe era ser. día de siembra, era día de siembra Ujú. de flores, de todo lo que es, Ujú. sí, flores, o Ujú. plantas que tengan flores. Ujú. Y le dije, mira, Flavia, perdóname, Ujú. cambia, porque tenía una buena temperatura, buena oscuridad, buena humedad, todo totalmente controlado, Ujú. son ingenieros agrónomos y la verdad que tienen todo muy, muy cuidado, tienen un Ujú. cultivo, un invernadero increíble, pero le habían, o sea, no seguían el calendario biodinámico y empezó desde ahí y Ujú. ahora me agradece porque no tuvo más problema de germinación. Creer o reventar, vuelvo a Claro. decir, créanlo. Sí, 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 sí. Sí, 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 totalmente. Así como suben y bajan las mareas con, con la luna, yo siempre pienso, las plantas lo mismo, o sea, la savia o la fuente azucarada para mí o se queda, se estanca o va hacia los destinos y te forma área foliar o te forma flores o se queda y no te forma nada y te queda la planta ahí petiza, sí, sí. Ahí me... Pará, perdón, porque Sí. quiero... eh, No, claro, porque nosotros siempre estamos y hablamos y tenemos que siempre tener en cuenta que hay gente de otros Sí. hemisferios. Y Ujú. puntualmente, el que más nos complica no es que esté en el hemisferio Ujú. norte, es el que está en el Ujú. Ecuador, porque está justo Sí. en el medio. Entonces, es Sí. como que no Eh, iría con el hemisferio norte y José, no iría con el José, y no va con no, el hemisferio sí, sur. O sea que, José, nosotros te José. vamos a, así como José hoy me preguntó por chat y le dije después se lo mandamos cuando mostraste el Ujú. calendario de qué se siembra en verano, en primavera, le dije que Sí. le vamos a buscar el del centro del En mundo. realidad, sí, se supone que en el Ecuador y en los países de ahí del Ecuador Más tiene la plano, misma cantidad claro, de horas de días que de noche, o sea, claro. tiene más o menos 12 horas de día y más o menos 12 horas de noche. Ujú, Pero no, pero entonces lo que tiene que ver es qué especies claro. poner él. O sea, De acuerdo a toda esa exposición solar que tiene. ujú, exactamente. Ujú. Pero bueno, igual eso te lo vemos, José, tranquilo, que a veces es bueno estar en el Ecuador en la mitad, pero a veces vos decís, no soy ni del norte ni No, del sur. A mí pues sí, siempre las cosas se hacen para sí. hemisferio norte y hemisferio sur, no Bueno, para el... pasa que, por ejemplo, podés hacer tomate, por ejemplo, pero no vas a tener el rendimiento que tenemos nosotros, por ejemplo, porque el tomate, o sea, necesitaría más de lo que el Ecuador o Colombia, Venezuela, todos los países que estén cercanos ahí al Ecuador le pueda dar. Entonces, a veces vos podés hacer esa especie, pero no vas a llegar al rendimiento potencial que podría tener esa especie. ¿Viste? Nos pasa a los lugares donde se hace semilla, solamente que se dedican y esa zona se restringe a hacer semillas, ya sea por su sanidad, por su sol, no sé, sea una zona de Cuyo, de la Patagonia, nosotros, y ahí Chile debe tener lo suyo también, o Israel, por ejemplo, ellos tienen todo bien, o sea, el clima acorde como para hacer semillar ciertas especies, y para ellos es fácil hacer semillas, y para nosotros no. Yo no podría, en Buenos Aires no, me costaría hacer semillas de kale, por ejemplo, o de alguna otra crucífera, por esto que le conté que necesitaba o acumular hora de frío, y algunas que necesitan amplitud térmica, o sea, que si bien hay sol y calor de día, a la noche haga mucho frío. Y bueno, y esos requerimientos no se pueden cumplir. Entonces yo puedo producir y lo puedo tener ahora. No puedo tal vez alcanzar la calidad óptima que sí alcanzaría otro lugar con otras condiciones. Y me pasa con tomate puntualmente, que en zona de Colombia, Venezuela, cercana al Ecuador, no se llega a los rindes que sí se llega o en lugares de hemisferio sur o hemisferio norte en la época del tomate. Son esas cositas que por eso, no, para mí no está nada escrito, es ponerse a averiguar ustedes la especie y conocer bien su zona y tener bien su calendario y saber a partir de cuándo voy a tener unas horas más de sol que me va a influir o no. Después, si tenés más o menos días nublados, bueno, eso puede Claro. cambiar y el cambio climático está, pero a grosso modo
tener ese esquema bien en nuestro cultivo. Pero es muy importante darle la importancia que requiere tener una buena semilla de calidad, darle la humedad al sustrato donde uno la ponga, la siembre, digamos, darle la oscuridad necesaria, o sea, darlas con todas esas condiciones. Y la famosa variable del calendario biodinámico es una más y sumamente importante, que con el correr del tiempo se van a dar cuenta la incidencia que tiene sobre lo que vayan a sembrar. Porque si no tengo una buena siembra o si tengo semillas muy desparejas y demás, si encaro un proyecto comercial no me va a servir. Yo necesito que las plantas o las semillas que siembro me generen plantas todas parecidas. Recuerden que lo voy a hacer en forma comercial. Yo no puedo vender una lechuga de 400 gramos y otra de 300, una de 250, una más alta, una más baja. Yo necesito tener una coherencia en la comercialización. Entonces, esto del calendario biodinámico ayuda a por lo menos estabilizar este nacimiento de las plantas. Totalmente. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda más? Porque ya vamos llegando al final, ya podríamos dejar de grabar tal vez, y yo ahora les voy a enviar, hay 20 participantes, les voy a enviar el calendario biodinámico y el calendario nuestro de acá, y bueno, voy a investigar un poquito Ecuador cómo sería, pero bueno, me juego que es como dije hace un ratito. Apostamos a usted, doctora. Bueno, entonces, gente,